Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El Palacio de Cristal de Aurión se elevaba como una joya suspendida en el vacío. Desde las ventanas abiertas al cosmos, se veía el mar estelar desplegarse en millones de destellos azules y violetas. Alejandro, embajador humano recién llegado, no podía evitar sentirse pequeño ante tanta grandeza. Sus botas resonaban contra el suelo pulido mientras seguía a los guardias hacia el salón real, donde sería recibido por la princesa Liriel. Cuando las puertas se abrieron, un silencio solemne lo envolvió. Allí estaba ella, sentada en un trono de plata y obsidiana, cubierta con un manto que brillaba como las alas de una criatura nocturna. Sus ojos, de un dorado profundo, se fijaron en él con una intensidad que lo atravesó. No era solo una mujer, era un símbolo, la heredera de un linaje guerrero que había doblegado mundos. Alejandro inclinó la cabeza con respeto, pero no demasiado. Había aprendido que mostrar debilidad en aquellas cortes alienígenas podía costar caro. La princesa arqueó una ceja, estudiando cada movimiento del humano como si midiera su valor con cada respiración. Así que este es el representante de la Tierra, dijo con una voz clara, firme, cargada de autoridad. Él asintió, tratando de mantener la calma. No podía apartar la vista de su porte elegante, de la manera en que la luz se derramaba sobre su piel azulada, resaltando las marcas plateadas que recorrían sus brazos como tatuajes vivos. Había belleza, sí, pero también una ferocidad latente, como si pudiera arrancar la vida de cualquiera con un solo gesto. Mientras los consejeros iniciaban los saludos protocolares, Alejandro se sorprendió a sí mismo observándola con descaro. Era imposible no hacerlo. Y en un impulso, quizá por los nervios, quizá por la forma en que ella lo retaba con la mirada, dejó escapar una frase entre dientes, con una sonrisa ladeada. Serías una buena esposa. El aire se congeló. Los consejeros se tensaron, algunos abrieron los ojos como platos. Los guardias apretaron las manos contra las lanzas de energía. Alejandro apenas se dio cuenta del eco de sus propias palabras, hasta que comprendió el peso que tenían en aquel lugar. Quiso rectificar, pero fue demasiado tarde. Liriel lo miró fijamente, con esos ojos dorados que parecían capaces de atravesar las mentiras. El salón entero esperaba su reacción. Ella no sonrió, no se indignó, no lo despreció. Se levantó con la gracia de una reina y descendió los escalones que la separaban de él. Cada paso resonaba como un tambor en el pecho de Alejandro. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración. Una mujer de su estatura, con su presencia, lo hacía sentir atrapado, como un cazador que descubre que la presa es en realidad un depredador. Acepto, dijo con serenidad, como si fuese la decisión más natural del mundo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Las palabras retumbaron en su mente. Acepto. No era una simple respuesta. En la cultura de Aurión, lo sabía, significaba un pacto de sangre, un contrato inviolable. Los consejeros estallaron en murmullos, los guardias se miraban confundidos. Alejandro quiso hablar, quiso decir que era una broma, pero su voz se ahogó en la garganta cuando Liriel alzó su mano y la entrelazó con la suya. Un destello recorrió el salón. Los cristales que adornaban las paredes respondieron vibrando con un resplandor tenue, como si reconocieran la unión. En ese instante, Alejandro entendió que su destino acababa de cambiar para siempre. Lo que había nacido como una broma torpe, ahora era un juramento sagrado, y en los ojos de la princesa no había lugar para la duda. Ella se inclinó apenas hacia él, sus labios a un suspiro de su oído. Ten cuidado con lo que dices, humano. En mi mundo, las palabras son destino. El salón estalló en discusiones, voces enfrentadas, consejeros indignados, pero Alejandro ya no escuchaba nada. Solo sentía la calidez de la mano de Liriel y la certeza de que había sellado un lazo imposible de romper. El eco de la palabra acepto aún flotaba en el aire cuando los consejeros del trono de Aurión estallaron en una cacofonía de voces. Algunos gritaban que era un sacrilegio, otros exigían que la princesa retirara su palabra antes de que fuera demasiado tarde. Pero Liriel no se movía. Permanecía junto a Alejandro, su mano aún entrelazada con la de él, firme como una roca en medio de la tormenta. Alejandro intentó soltarla, buscando espacio para respirar, pero ella lo sostuvo con fuerza, sus dedos fríos y a la vez ardientes, como si transmitieran un poder antiguo. El corazón del humano latía con tanta violencia que creía que los guardias podían escucharlo desde su posición. Un anciano consejero dio un paso al frente, con su túnica adornada de emblemas dorados que tintineaban con cada movimiento. Su voz se alzó como un trueno. Princesa, no puede ser.
Ese humano ha pronunciado palabras sin comprender su peso. El juramento de Aurión no es un juego. Si insiste en esta unión, no habrá marcha atrás. Liriel lo miró con una calma inquietante. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa, pero sus ojos permanecieron serios, desafiantes. Precisamente por eso lo acepto, respondió ella con voz firme. Porque en sus palabras escuché algo que ustedes ya no conocen, espontaneidad. Alejandro tragó saliva. Intentó intervenir, levantar las manos en señal de disculpa. Escucha, yo no quise decir. Pero la princesa giró hacia él, clavándole una mirada tan intensa que lo silenció al instante. ¿Reniegas de tus palabras?, preguntó con un tono suave, aunque cargado de peligro. Él abrió la boca, pero se detuvo. Todos lo observaban, esperando que negara, que pidiera perdón, que se retractara. Sin embargo, en lo más profundo de sí mismo, Alejandro sintió una chispa de orgullo. No quería parecer débil ante ella, ni ante nadie en aquella sala. No reniego, respondió, más firme de lo que pensaba. Los consejeros se agitaron como un enjambre, los guardias intercambiaron miradas nerviosas. Y fue entonces cuando Liriel alzó la otra mano hacia el techo de cristal. Un resplandor azul descendió desde la cúpula, envolviendo a ambos en un círculo luminoso. El aire se volvió denso, como si la gravedad lo sujetara con mayor fuerza. Alejandro sintió un cosquilleo recorrerle los brazos, como si pequeñas chispas eléctricas brotaran desde la piel de la princesa hacia él. Liriel comenzó a recitar palabras en su lengua ancestral, un canto grave y solemne que reverberaba en el pecho de todos los presentes. Con el cosmos como testigo, con la sangre de mis ancestros, con la fuerza de mi linaje, acepto este vínculo. Que los cristales lo guarden, que las estrellas lo sellen. Alejandro no entendía del todo el idioma, pero la sensación era inequívoca. Cada palabra era un lazo que lo apretaba más cerca de ella, cada sílaba una cadena que se cerraba alrededor de su destino. Cuando terminó, el círculo de luz explotó en una onda expansiva que recorrió la sala y apagó todas las antorchas de fuego líquido que ardían en los muros. Solo quedó la claridad de los cristales palpitando con vida. El anciano consejero cayó de rodillas, murmurando con horror. El juramento está hecho. La unión es real. Liriel, entonces, giró hacia Alejandro. Sus ojos dorados lo atravesaban con una intensidad imposible de sostener. Bajó apenas la voz, como si hablara solo para él. Ahora eres mío. Él sintió un escalofrío recorrerle la columna. Quiso responder con una protesta, con una pregunta, con una broma nerviosa, pero ninguna palabra salió. Solo alcanzó a mirarla, y en esa mirada comprendió que, de algún modo extraño, parte de sí no quería escapar. El salón entero parecía arder en caos, pero entre ellos dos se había formado un silencio pesado, íntimo, que no necesitaba explicación. Alejandro sabía que lo que había comenzado como un error ya no podía deshacerse. La princesa de Aurión lo había reclamado, y el universo mismo lo había confirmado. La ceremonia había terminado, pero el eco del juramento aún vibraba en las paredes del palacio. Alejandro caminaba detrás de Liriel, rodeado por los guardias, mientras ascendían por un corredor tallado en cristal oscuro que brillaba con reflejos plateados. Los consejeros continuaban discutiendo en la sala del trono, pero la princesa no escuchaba a nadie. Avanzaba con paso firme, como si todo lo que sucediera fuera parte de un plan que solo ella conocía. Las puertas de un aposento se abrieron sin necesidad de que ella ordenara. Era una cámara amplia, rodeada de ventanales que mostraban el infinito estelar. Una cama baja, cubierta con telas de tonos púrpura y azul, dominaba el centro de la estancia. El aire olía a especias dulces, a flores que no existían en la tierra. Cuando los guardias cerraron tras ellos, Alejandro sintió el peso del silencio. Se aclaró la garganta, incómodo. Esto, supongo que es parte de la tradición, dijo, intentando sonar tranquilo. Liriel se volvió hacia él. Sus ojos brillaban como brasas en la penumbra. No es tradición. Es deber. Has pronunciado un pacto, humano. Y ahora compartirás mis aposentos. Alejandro tragó saliva. Podía enfrentar negociaciones interplanetarias, podía discutir con líderes políticos sin pestañear, pero la presencia de aquella mujer lo desarmaba. Su porte altivo, la manera en que lo miraba como si supiera más de él que él mismo, lo dejaban sin defensa. Ella caminó despacio hacia la mesa de cristal que había junto a la ventana. Dejó caer el manto que llevaba sobre los hombros. La tela resbaló hasta el suelo, revelando su armadura ligera, hecha de placas brillantes que se ajustaban a su cuerpo como una segunda piel. Alejandro apartó la mirada,
pero el reflejo en los cristales lo traicionó. Podía verla desde todos los ángulos. No fuiste consciente de lo que pedías, susurró ella, sin dejar de observarlo. Alejandro levantó la vista, atrapado en aquella voz que mezclaba reproche y deseo. Quizá no, admitió. Pero tampoco reniego. El silencio se hizo más denso. Liriel dio un paso hacia él, luego otro, hasta quedar a un palmo de su rostro. Su altura lo superaba apenas, lo suficiente para hacerlo sentir invadido por su sombra. Levantó una mano y rozó la mandíbula de Alejandro con la yema de los dedos. Su piel estaba fría, como el metal, pero el contacto lo estremeció. Tus palabras me atan a ti, dijo ella. Pero no eres el único atrapado en este destino. También yo. Alejandro no supo qué responder. Su respiración se aceleró, y la de ella también. En aquel instante, la distancia entre ambos parecía frágil, a punto de romperse. Sin embargo, Liriel retiró la mano y se apartó, dándole la espalda. Descansa. Mañana vendrán por ti los consejeros. Buscarán tu debilidad, y no debo permitir que la encuentren. Alejandro quiso replicar, quiso acercarse a ella, pero algo en su tono le hizo comprender que la princesa libraba su propia batalla. Caminó hacia la cama, se sentó en el borde y observó cómo ella se quitaba la armadura con movimientos precisos, quedando solo con una túnica ligera que dejaba entrever la silueta de su cuerpo. Cuando las luces se atenuaron solas, Alejandro se tumbó sobre las sábanas frías. Liriel se acostó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para que el calor de su piel lo envolviera. El silencio de la cámara se llenó con sus respiraciones entrecortadas. Ninguno de los dos durmió al instante. Entre miradas furtivas y pensamientos no dichos, comprendieron que esa noche no estaban simplemente cumpliendo con un deber. Era el inicio de algo más peligroso que cualquier guerra, la intimidad inevitable entre un humano y una princesa destinada a mandar sobre mundos. La mañana en el Palacio de Cristal amaneció silenciosa, demasiado silenciosa. Alejandro despertó con la sensación de que el aire estaba cargado de electricidad, como si el lugar entero contuviera un secreto. La cama aún conservaba el calor del cuerpo de Liriel, aunque ella ya se había levantado. La encontró de pie, junto al ventanal que daba al horizonte estelar, con la túnica ligera ondeando al compás de una corriente invisible. «No has dormido», murmuró él, incorporándose. Liriel no lo miró. Sus ojos seguían clavados en el vacío. «El palacio está lleno de voces. Incluso en el silencio», respondió ella con un tono bajo. «Y sé que algunas de esas voces desean tu muerte». Alejandro frunció el ceño, se levantó y se acercó. Lo suponía, anoche escuché pasos y susurros al otro lado del muro. Mencionaban mi nombre. Decían que este lazo es una mancha en tu linaje. Liriel finalmente giró la cabeza hacia él. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de ira y determinación. Los consejeros no soportan que un humano haya sellado un pacto que ellos llevan generaciones esperando controlar. Creen que si desapareces, el juramento se romperá. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó hasta la mesa central, donde reposaba un cuenco con agua traslúcida. Bebió, tratando de ahogar la inquietud. ¿Y si lo intentan?, preguntó. Liriel lo siguió con la mirada, avanzó hacia él con pasos firmes. Se colocó frente a su rostro, tan cerca que Alejandro podía sentir la intensidad de su respiración. Si lo intentan, no vivirán para contarlo. Hubo un silencio prolongado. Sus palabras no eran una amenaza vacía, eran la promesa de alguien que estaba dispuesta a desatar toda la furia de su linaje para defender lo que ahora le pertenecía. Alejandro la observó, con el pulso acelerado, comprendiendo que aquella princesa no solo lo protegía por deber, sino también por una fuerza que iba creciendo entre ellos. Ella se apartó un paso y abrió un compartimento oculto en la pared. Dentro descansaba una lanza ceremonial, hecha de un metal oscuro que absorbía la luz. La tomó con ambas manos y el arma respondió con un zumbido grave, como si reconociera a su dueña. «No subestimes a los nobles de Aurión», dijo. «Pueden sonreír en el consejo y apuñalar en los pasillos». Alejandro caminó hacia ella, sus dedos rozando la madera pulida de la mesa para no perder equilibrio ante la tensión que le provocaba su cercanía. «Entonces no estaremos solos. Si vienen, los enfrentaremos juntos». La princesa lo miró, sorprendida por el tono decidido de su voz. Una chispa recorrió su expresión, mezcla de respeto y algo más profundo. «Hablas como si ya fueras parte de mi guardia personal», susurró, acercándose un poco más. «Y aún eres solo un embajador perdido en un mundo que no entiende». «Tal vez»,
respondió él, conteniendo la respiración, pero soy alguien que no piensa dar un paso atrás si te quieren arrebatar lo que es nuestro. El silencio volvió a caer, cargado de electricidad. Por un instante, Liriel bajó la lanza y dejó que sus dedos rozaran la muñeca de Alejandro, un gesto breve, pero cargado de intención. Fue la primera vez que él sintió que no lo veía como un extraño, sino como un aliado real. De pronto, un ruido metálico interrumpió la atmósfera. Ambos se giraron. Desde el otro lado de la puerta se escucharon pasos apresurados y luego un golpe seco, como si alguien hubiese dejado caer un objeto pesado. Alejandro se tensó, pero Liriel levantó la mano en señal de silencio. Caminó con la lanza preparada, abrió la puerta de un tirón y se encontró con un sirviente desplomado en el suelo, inconsciente. Alguien lo había golpeado para robarle la bandeja que llevaba. El pasillo estaba vacío. Liriel apretó la mandíbula. Han comenzado. Volvió la vista hacia Alejandro. Sus ojos dorados, ahora llenos de una decisión feroz, lo atraparon. Si quieren guerra, la tendrán. Pero no contra mí sola. Contra nosotros. Alejandro asintió sin dudar. Ya no había lugar para la diplomacia. El palacio se había convertido en un campo minado, y juntos tendrían que sobrevivir a la primera explosión. El palacio se sumió en una calma tensa después del incidente en los pasillos. Los guardias habían duplicado la vigilancia y los consejeros fingían normalidad en el consejo del día, pero todos sabían que la traición se cocinaba en las sombras. Alejandro lo sentía en cada mirada esquiva, en cada gesto disimulado. Sin embargo, aquella noche, cuando regresó a los aposentos de Liriel, algo distinto lo envolvió, una calma extraña, íntima, que no nacía de la política ni del deber, sino de la cercanía inevitable entre ambos. La princesa estaba de pie frente al ventanal, observando la inmensidad estelar. Sus hombros desnudos brillaban bajo la luz azul de los cristales. Alejandro cerró la puerta tras él y la miró en silencio. Había compartido ya varias noches en esa cámara, siempre bajo la sombra de un deber, de una unión impuesta por el juramento. Pero esa noche, algo diferente latía entre ellos. Pareces un hombre que carga un ejército entero sobre la espalda, dijo Liriel sin apartar la vista del horizonte. Alejandro sonrió con cansancio. Quizá porque eso siento. Un ejército invisible, que espera el momento de caer sobre mí. Ella giró lentamente, dejando que la luz revelara la expresión de su rostro. Había en sus ojos dorados un brillo distinto, no solo de furia o de poder, sino de vulnerabilidad. Caminó hacia él con pasos lentos, el aire alrededor vibrando con la tensión de lo inevitable. Entonces descansa, Alejandro. No puedes luchar contra ellos si tu espíritu está roto. Se detuvo frente a él. El humano sintió que sus palabras no eran solo una recomendación, sino una orden cargada de cuidado. Alzó la mano y rozó la mejilla de la princesa, atreviéndose por primera vez a tocarla sin esperar represalias. Liriel no lo apartó. Al contrario, inclinó apenas el rostro, como si aceptara aquella caricia. El silencio se tornó denso. Sus respiraciones se mezclaron en el aire tibio de la cámara. Alejandro notó como su propio corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. No eres la mujer que imaginé al venir aquí, susurró él. Eres más. Mucho más. Los labios de Liriel se curvaron en una sonrisa fugaz, pero sus ojos ardían con un deseo contenido. Dio un paso más y quedó tan cerca que sus cuerpos casi se rozaban. Y tú no eres el humano débil que todos esperaban. Has despertado algo en mí que creía muerto. Las palabras flotaron entre ellos como un último puente antes del abismo. Alejandro no lo dudó más. Acortó la distancia y sus labios se unieron con los de ella en un beso profundo, intenso, lleno de fuego contenido durante días. Liriel respondió con una fuerza inesperada, como si aquel contacto hubiera abierto una grieta en su coraza de princesa guerrera. El beso se volvió hambre, y pronto ya no hubo espacio para la contención. Alejandro la tomó entre sus brazos y la acercó más, sintiendo la firmeza de su cuerpo, la calidez de su piel bajo la túnica ligera. Liriel, lejos de rechazarlo, lo empujó suavemente hacia la cama, con la misma determinación con la que dirigía ejércitos. Las telas púrpura los envolvieron. Sus manos se buscaron con desesperación, recorriendo territorios prohibidos, descubriendo secretos en cada roce. La princesa, siempre dueña de sí, esa noche dejó escapar susurros entrecortados, confesiones en su idioma natal que Alejandro no entendía, pero que sonaban a rendición y deseo. Entre sábanas y miradas, entre besos que quemaban y caricias que arrancaban suspiros, la unión se selló más allá del juramento. Esa noche ya no eran princesa y embajador, ni guerrera y humano perdido.
Eran dos seres que se encontraron en el filo del peligro, y que eligieron fundirse antes de que la guerra los separara. Cuando finalmente quedaron exhaustos, con los cuerpos entrelazados y la respiración agitada, Alejandro la miró en silencio. Liriel descansaba con la frente apoyada en su pecho, sus ojos cerrados, como si por primera vez en mucho tiempo hubiera bajado las armas. Él deslizó una mano por su cabello, suave y oscuro, y comprendió que, pasara lo que pasara al amanecer, ya no podría retroceder. El vínculo entre ellos era más fuerte que cualquier conspiración, más real que cualquier pacto diplomático. Esa noche no fue de deber ni de costumbre. Fue la primera noche verdadera, la que cambiaría todo lo que estaba por venir. El amanecer en el palacio de Aurión llegó con un silencio engañoso. Alejandro despertó con el cuerpo aún marcado por la pasión de la noche anterior. Liriel descansaba a su lado, pero sus ojos se abrieron al mismo tiempo que los suyos, como si hubieran sentido la misma alerta en la sangre. No hizo falta decir nada, algo iba a ocurrir. El sonido de pasos apresurados en los pasillos confirmó sus sospechas. Luego, un estruendo metálico sacudió las puertas exteriores. Un guardia irrumpió en la cámara, herido, con la lanza rota en las manos. Alteza, los traidores, han tomado el ala este del palacio, vienen hacia aquí. Cayó de rodillas antes de desplomarse. Liriel no vaciló. Se incorporó con la rapidez de una guerrera y tomó la lanza ceremonial que reposaba junto a la pared. Alejandro se levantó a su lado, el corazón acelerado, pero con una determinación que lo sorprendía a sí mismo. No pienso quedarme atrás, dijo él con firmeza. Ella lo miró, los ojos dorados brillando con un fuego nuevo. Entonces lucharás conmigo. Las puertas estallaron con un golpe brutal. Un grupo de soldados de Aurión irrumpió en la cámara, armados con espadas de energía y lanzas de filo vibrante. Sus rostros ocultaban la traición bajo cascos oscuros. Alejandro tomó la primera arma que encontró, una hoja corta de doble filo, y se lanzó hacia adelante sin pensarlo. El choque fue inmediato, un soldado trató de atravesarlo, pero Alejandro desvió el golpe con un movimiento instintivo, y el filo rebotó contra el cristal del suelo. La adrenalina lo inundó. Liriel rugió como una fiera y arremetió con su lanza. La punta atravesó la armadura de un traidor, que cayó entre gritos. Su figura resplandecía, majestuosa y letal, mientras giraba el arma con una precisión impecable. Alejandro se cubrió la espalda con ella. Cada vez que sentía un ataque acercarse, la voz de Liriel lo alertaba. A tu izquierda. Él obedecía y bloqueaba, aprendiendo a moverse al ritmo de su respiración. Era un baile feroz, sincronizado, en el que sus vidas dependían de la confianza mutua. El suelo de cristal se manchó con destellos rojos. Los traidores caían uno a uno, sorprendidos por la ferocidad del humano que, contra todo pronóstico, resistía como un guerrero nacido. Alejandro sentía cada golpe en sus brazos, cada corte en la piel, pero también sentía la fuerza de Liriel cubriéndolo como un escudo. Uno de los consejeros rebeldes apareció en el umbral, vestido con túnicas negras y rodeado de escoltas. Alzó la voz, cargada de desprecio. Princesa, suelta a ese humano. No mancilles más tu linaje. Liriel giró hacia él, el rostro encendido por la furia. Él no es mi debilidad. Es mi fuerza. Y con un salto veloz atravesó la línea de guardias, derribándolos como si fueran muñecos. Alejandro la siguió, cortando y esquivando con la determinación de quien ya no lucha solo por su vida, sino por la de alguien a quien no está dispuesto a perder. El consejero retrocedió, sorprendido. No esperaba que el humano se mantuviera en pie, mucho menos que la princesa peleara con él como igual. Las columnas de cristal temblaron con cada impacto, las ventanas estallaron bajo la violencia del combate. El palacio ya no era un santuario, sino un campo de batalla. Finalmente, tras minutos que parecieron eternos, el último traidor cayó. El silencio se extendió, interrumpido solo por el jadeo de ambos. Alejandro y Liriel permanecieron espalda con espalda, cubiertos de sangre ajena, con las armas aún listas. Poco a poco bajaron el ritmo de la respiración. Alejandro miró a la princesa y vio en ella algo distinto, no la heredera intocable de un trono, sino la compañera que había luchado a su lado, que había confiado en él cuando todos lo llamaban intruso. Ella levantó la lanza ensangrentada y la clavó contra el suelo, como si sellara un pacto invisible. Que todos los que lo vean comprendan, dijo con voz firme, mirando los cadáveres. Quien intente separar lo que hemos unido, hallará su fin. Alejandro, exhausto pero firme, dio un paso hacia ella. Tomó su mano y la levantó, proclamando sin palabras que aquella victoria no era de uno solo, sino de ambos.
La rebelión había estallado, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. El eco de la batalla aún vibraba en los muros del palacio. El aire olía a ozono y a sangre. Los cuerpos de los traidores habían sido retirados, pero la huella de la violencia era imposible de ocultar. Alejandro caminaba a paso firme junto a Liriel por el corredor principal, escoltados por guardias leales. Los consejeros exigían una audiencia inmediata. La sala del trono estaba abarrotada. Los nobles y ancianos se habían reunido con rostros tensos, algunos ocultando el miedo tras la solemnidad, otros mostrando abiertamente su indignación. Cuando la princesa entró con Alejandro a su lado, un murmullo recorrió la sala como un relámpago. Un consejero de túnica púrpura, de los más veteranos, se adelantó con voz quebrada por la ira. Alteza, basta de esta locura. El humano ha traído caos y muerte a nuestro palacio. El juramento puede anularse si usted lo declara nulo antes de la luna ascendente. Aún estamos a tiempo. Liriel descendió lentamente los escalones hasta el centro de la sala, su porte majestuoso intacto pese a las marcas de batalla en su piel. Alejandro permaneció a su lado, herido, con un corte en la frente y la ropa manchada, pero con los ojos firmes. Otro consejero se alzó, su voz aguda resonando en la bóveda. Rompa el lazo, princesa. Devuélvanos la pureza del linaje. Ese humano es un intruso, un accidente. La sala se llenó de voces, gritos y exigencias. Alejandro sintió la presión, el peso de decenas de miradas hostiles sobre él, pero no se movió. Liriel levantó la mano y, de inmediato, el silencio cayó como una losa. Sus ojos dorados recorrieron uno a uno los rostros de los presentes. Habló con una calma peligrosa. ¿Accidente? ¿Intruso? Anoche este hombre luchó conmigo cuando ustedes, mis consejeros, se escondían tras sus palabras. Mientras algunos de ustedes traicionaban su juramento al reino, él, un extranjero, se mantuvo a mi lado, dispuesto a morir conmigo. Hubo un murmullo de incomodidad. El anciano de túnica púrpura apretó los dientes. Eso no cambia nada. Su unión es una aberración. El consejo no la reconocerá. Liriel avanzó hasta quedar frente a él. Su voz se volvió un filo. No necesitan reconocerla. La fuerza del juramento no depende de sus votos. Depende de mí. Giró entonces hacia Alejandro, y toda la sala contuvo el aliento. Lo tomó de la mano, igual que la primera vez, y alzó su brazo en alto. Él no es mi debilidad. Es mi elección. Es mi igual. Los cristales que adornaban la sala comenzaron a vibrar con un resplandor dorado, respondiendo al lazo. Alejandro sintió la energía recorrerle los huesos, como si el propio palacio aceptara aquellas palabras. Un tercer consejero, desesperado, gritó. Está condenando a nuestro pueblo por un capricho. Liriel lo fulminó con la mirada. No es un capricho. Es una nueva era. Si el pueblo de Aurión desea un futuro, lo tendrá conmigo, y con él. Alejandro respiró hondo, conmovido por la firmeza de su voz. Quiso hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Solo alcanzó a apretar su mano con fuerza, dejándole claro que estaba con ella hasta el final. Los consejeros se miraron entre sí, divididos, incapaces de desafiar abiertamente el poder que habían presenciado. Algunos bajaron la cabeza, aceptando la realidad, otros apretaron los labios con rencor, tramando en silencio su venganza. El anciano de túnica púrpura se dio un paso atrás, murmurando con desprecio. Entonces que la galaxia sea testigo de lo que ha decidido. Que las consecuencias caigan sobre ustedes. Liriel lo ignoró. Se volvió hacia Alejandro, todavía de pie a su lado, y sin apartar los ojos de él, habló lo suficientemente alto para que todos escucharan. Desde este día, no seré solo princesa. Seré reina. Y mi consorte será este humano. Que quien se atreva a desafiarlo me desafíe también a mí. El salón quedó en silencio absoluto. Nadie osó replicar. Alejandro sintió un nudo en el pecho. La mujer que había aceptado su broma ahora lo había proclamado como compañero ante todo un reino. En esa decisión, supo que no había marcha atrás. La decisión de Liriel corrió como un rayo por todo el reino de Aurión. En pocas horas, las ciudades de cristal supieron que la princesa había proclamado como su consorte a un humano. La noticia dividió a la población, algunos lo vieron como una afrenta, otros como una señal de esperanza. En las plazas, los comerciantes discutían acaloradamente, los guerreros murmuraban en las barracas y las familias se reunían frente a las transmisiones holográficas para presenciar la declaración oficial. El palacio, aún marcado por la rebelión sofocada, se convirtió en un hervidero de actividad.
Se organizaron ceremonias improvisadas, se reforzó la guardia y se convocó al pueblo para escuchar a su princesa. Alejandro permanecía junto a Liriel en cada momento, aprendiendo a moverse en un mundo que no era el suyo, pero en el que poco a poco comenzaba a sentirse parte. La noche de la proclamación llegó. En el salón principal, ante miles de ciudadanos y los ojos atentos de los nobles, Liriel apareció con una armadura ceremonial, brillante como las estrellas, y a su lado Alejandro, vestido con un manto azul oscuro que ella misma le había entregado. Sus manos se entrelazaban con naturalidad, como si hubieran nacido para sostenerse. Liriel alzó la voz, fuerte y clara, resonando en cada rincón del palacio. Hijos de Aurión, hoy declaro que nuestro futuro no se construirá sobre el miedo ni sobre la pureza vacía de la sangre. Hoy elijo la fuerza de la unión. Este humano, Alejandro, se ha ganado mi respeto y mi corazón. Ha luchado cuando muchos de ustedes callaron, ha demostrado que el valor no pertenece a un linaje, sino al alma. El murmullo de la multitud fue intenso, pero la fuerza de sus palabras quebró la resistencia de muchos. Las luces de los cristales se encendieron como estrellas, reflejando la energía de aquel momento. Alejandro, impulsado por el coraje que le daba estar a su lado, habló por primera vez ante el pueblo de Aurión. No vengo a quitar nada a nadie. No vine a robar su mundo ni a imponer el mío. Solo vine a cumplir con mi deber y, sin darme cuenta, encontré algo más grande que una misión. Encontré a Liriel. Y si me aceptan, lucharé y viviré por ustedes como lo haría por mi propio planeta. Las palabras, sencillas pero firmes, calaron en el corazón de muchos. Hubo gritos de aprobación entre la multitud, vítores que empezaron como un murmullo y crecieron hasta llenar la sala como un rugido. Los consejeros, aunque divididos, no pudieron oponerse a la evidencia, el pueblo estaba con ellos. La ceremonia culminó cuando Liriel y Alejandro unieron sus labios en un beso largo y profundo, sellando ante todos no solo un juramento, sino un destino compartido. Los cristales estallaron en destellos dorados, iluminando el cielo estelar sobre el palacio. En los días siguientes, el reino comenzó a transformarse. Se depuraron las filas de los traidores, se firmaron pactos nuevos con clanes que antes estaban divididos, y por primera vez en siglos, Aurión habló no solo de conquista, sino también de alianza. Alejandro aprendió a adaptarse, guiado por la sabiduría y la pasión de Liriel, y ella descubrió en él la chispa de humanidad que necesitaba para ver su propio mundo con otros ojos. Una tarde, en los jardines colgantes del palacio, alejados de la multitud, Liriel se recostó junto a Alejandro sobre una terraza de cristal vivo que latía como si respirara. La luz de 2 lunas bañaba sus rostros. Cuando pronunciaste esa broma, dijo ella con una sonrisa suave, no tenías idea de lo que estabas invocando. Alejandro acarició su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Y ahora no querría deshacerlo por nada en el universo. Ella se inclinó hacia él y lo besó con ternura, sin la urgencia de la primera vez, sino con la calma de quien sabe que el tiempo les pertenece. En aquel instante, Alejandro comprendió que ya no era un extranjero perdido, ni un embajador atrapado en un juego político. Era parte de algo más grande, un nuevo comienzo para todo un reino. Y en los ojos dorados de Liriel, ardía la promesa de un futuro en el que lucharían juntos, amarían juntos y gobernarían juntos. Así, lo que comenzó con una simple broma, terminó convirtiéndose en el nacimiento de un nuevo imperio, forjado en la sangre, el fuego y el amor de un humano y una princesa que jamás pensaron encontrarse, pero que nunca más se separarían.